terapéuticas, creo que tengo que salir del chat y entrar en una otra para que medicina interna 2. A ver, ahí tengo preguntas. Creería que sí, la parte de medicina interna 2, está la doctora Sosa y el doctor Miguel a cargo, que la parte de hematología está dentro como un módulo, o sea que se tomaría como una era. Y terapéutica, lo que yo tengo entendido, por lo menos hasta el año pasado y antepasado, era un módulo más, también como una era más, si no me equivoco. Igual le preguntamos a la doctora, la hija del doctor Miguel y la doctora Sosa, Silvina, si no me equivoco. El tema terapéutico hoy es hierro, fólico, B12, cobre, toda la parte de nutrición esenciales. Así que quería como ayudante la clase de la doctora Sosa y algo de megaloblástica, igual la siguiente clase le doy de megaloblástica. Lo que tengo entendido, sí. Martes y viernes va a ser la tortura para todos. ¿Sí? Creo que 2 semanas consecutivas en 4 horas y los martes 2 horas sería. Bueno, ya son las 2 de la tarde, así que voy a empezar a compartir la clase. Por un lado le voy a cerrar el chat. Compartir la pantalla. Si no lo ven, avísame por favor. Comienza la transmisión. ¿Lo ven los chicos la clase, la diapositiva? Sí. Perfecto. Entiendo. Esa. Bueno, vamos a comenzar. Esta clase es la parte de terapéutica 2, ¿sí? Me toca hablar a mí sobre nutriente esencial, ¿sí? Ya que lo conocemos, soy Manuel Gigata, médico hematólogo, ex residente del Churruca y de hematología y de clínica médica del Hospital Madariaga. Y ex alumno de la Barceló, promoción 2009 sería. Bueno, me tocaría hablar sobre los nutrientes esenciales, ¿sí? Hablamos sobre primero el metabolismo del hierro, ¿sí? El hierro, para que entendamos cómo va ingresando, ¿sí? ¿Le escucho? Ahí le entregan un sonido de micrófono. Por favor, si no hay pregunta, apáguemelo, así no hay interferencia. Gracias. Bueno, hierro entra partes distintas en la proteína como cofactores orgánicos, en el grupo M, ¿sí? Se encuentra en la hemoglobina, mioglobina, citocromos inorgánico como el iron supercluster, ¿sí? U otro grupo como funcional. La función del hierro, por un lado, entre férrico y ferroso, la transformación como dadores de electrones, se ocupa para transporte de oxígeno, transporte de electrones, sistema óxido de reducción, inmunidad celular, proliferación, función de linfocitos, natural killers, estallido respiratorio en los neutrófilos y regulación de transcripción y reparación de ADN. La toxicidad de hierro no unido genera radicales libres y daño tisular. Aquí se encuentran todos las proteínas o los componentes asociados al hierro, ¿sí? En el grupo M, como lo tenemos, ¿sí? Y los iron clusters, ¿sí? Principalmente lo más importante son las hemoglobinas, mioglobulina, ¿sí? Lo que más produce síntomas a los pacientes con falta de hierro.
Bueno, el hierro corporal total, ¿sí? Tenemos aproximadamente entre 2 a 5 gramos. Para un cálculo, para un varón es de 40 miligramos por kilo, algo un poco menor para una mujer fértil, más por la pérdida que tiene, ¿sí? El 2/3 del hierro se encuentra en la hemoglobina. Aproximadamente 1 mililitro de glóbulo rojo contiene 1 miligramo de hierro. Resto del tercio se encuentra en tejidos como depósito de ferretina o hemosiderina, aproximadamente entre 6 a 12 miligramos por kilo, en grupo enzimático como en grupo NOEM, en 2 miligramos por kilo, ¿sí? Transporte unido a la transferina menor a 1 miligramo por kilo se encuentra. La dieta aportaría aproximadamente entre 15 y 25 miligramos por día, ¿sí? El hierro se absorbe en duodeno, ¿tá? Aproximadamente entre 10 a 15, perdón, 5 a 10%, ¿sí? El grupo como hierro entre 20 a 30% y no sería el 5%. Requerimiento basal es de 1 miligramo por kilo, 1 miligramo por día, ¿sí? Pérdida por descamación mínima por orina y por bilis. Descamación, ¿qué sería? Principalmente cuando hay cambio de las células epiteliales de la piel, por un lado. Por otro lado, también a nivel de los enterocitos, también se pierde pequeña cantidad. Por eso los pacientes con anemia de trastorno crónico no pueden absorber bien el hierro, ¿sí? Y todo el hierro que está acumulado en el enterocito se va perdiendo. Bueno, el intestino regula la absorción. Cuando hay aumento en la eritropoyesis, ¿sí? Aumenta la absorción. Principalmente este mecanismo ocurre en los pacientes con talasemias, ¿sí? Los talasémicos ya de sí mismos suelen tener una anemia importante, ¿sí? Lo que hace es aumentar la eritropoyesis para mantener una hemoglobina adecuada, y eso hace que se aumente la absorción. Por otro, hay rotura, por ende hay mayor acúmulo de hierro a nivel hepático, cardíaco, ¿sí? Llevando a una sobrecarga de hierro. Cuando está también disminuido el depósito, esto hace que también aumente la absorción de hierro. También influye la hemoglobina, la oxigenación y las citoquinas que tenemos circulando en el cuerpo. La absorción puede aumentar hasta 5 veces en estado de acerropenia. Esto puede duplicar en mujer fértil, ¿sí? Cuadruplicar el embarazo, ¿sí? Y también aumento con ácido ascórbico, ¿sí? También le podemos ayudar a una sinergismo, sería con la vitamina C. Disminuye, ¿sí? Asociación con fitatos, polifenol cereales, ¿sí? Legumbres, plantas, hace que disminuya la absorción. Siempre requiere el ácido gástrico para formar el complejo soluble, ¿sí? Por eso es ojo con los pacientes que consumen alta dosis de inhibidores de protones, ¿sí? Como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y pacientes con gastritis autoinmunes o asociados con infección con Helicobacter pylori. Bueno, este es un esquema más o menos para ver cómo se absorbe el hierro, ¿sí? Aproximadamente ingresa entre 1 a 2 miligramos por día, ¿sí? A nivel de estómago se degrada y se absorbe a nivel duodenal. Este hierro, ¿sí? Se une hacia la transferina y se deposita en distintos órganos, como en la médula ósea para eritroblastos, ¿sí? Eso hace que aumente la circulación de eritrocitos, ¿sí? También se ocupa a nivel de macrófago cuando se absorbe el eritrocito, cuando se rompe, y eso de vuelta nuevamente transfiere hacia la circulación, uniéndose a la transferina. Luego también este hierro que ingresa hacia la circulación, ingresa hacia el hígado, ¿sí? A nivel de los hepatocitos, esto lo que hace es un cambio mutuo, que por un lado le hace que se deposite y cuando requiere también libera hacia la circulación. ¿Sí? También se utilizan otros músculos, como músculo cardíaco, ¿sí? Otros músculos sería páncreas, que requiere la mioglobulina, ¿sí? U otras enzimas para utilizarlo. Y a nivel del embarazo sería va al feto, ¿sí? Bueno, la absorción, ¿sí? Se transviene el hierro, ¿sí? En forma de F3, luego se transforma en ferroso,
¿sí? A nivel del enterocito, a través del, no te puedo apuntar bien, pero es el DCITB, que lo que hace es reducir, luego ingresa al transportador de membrana, ¿sí? Uno, ingresando así como férrico a nivel del enterocito, se une a nivel de, perdón, se me pasó, justo estaba explicando memoriamente, ¿sí? Ingresa hacia como ferretina, se uniendo a la ferretina, a través de epsidina, lo que me regula, ¿sí? La salida del hierro hacia la circulación a través de la ferroportina, que está en la membrana basal. Esto hace que luego circule. Cuando hay una inflamación a nivel del cuerpo, lo que aumenta es la epsidina, ¿sí? Que bloqueando a nivel de este cuadradito amarillo que lo ven, ¿sí? Bloquea esa zona y hace que ferroportina no se exprese en la membrana basal y quede el hierro acumulado dentro de enterocitos, y esto hace que se pierda y por ende no se absorbe ese hierro que está guardado. Esta es una forma del mismo mecanismo, ¿sí? Para explicar el dibujito anterior, un poco más complejo. Algunos se reserva a nivel de mitocondrias, algunos hierro ingresado, ¿sí? Bueno, la regulación de la resolución intestinal, ¿sí? Disminuye, inducida la señal por HIF, que regula la expresión de el transportador sería, cuando hay una disminución del hierro, hace que se aumente la expresión a nivel de la membrana de la superficie de enterocitos, hace que se absorba más rápido el hierro, ¿sí? Modificando esta expresión a nivel de la ferroportina y la ferretina. La FNP, sería la ferroportina, es regulada por la epsidina. Cuando hay aumento, por ende, no se absorbe bien. Modelo de programación de la cripta. ¿Sí? Esto más o menos le explico así más por arriba, ¿sí? Principalmente ocurre por la inflamación, hace que reduzca o que me aumenta, ¿sí? En caso que no esté inflamado el cuerpo, la absorción del hierro. Lo mismo que en el modelo de epsidina, la que más se utiliza, ¿sí? En la explicación de los pacientes con anemia de trastorno crónico, hace que no se absorba bien el hierro. ¿Qué es lo que más está utilizado en este momento? La palabra epsidina. En el futuro se habla que va a haber un bloqueante que bloquea directamente la epsidina, haciendo ayudar a los pacientes con anemia de trastorno crónico que tengan algún componente ferropénico que haga que se absorba más rápido el hierro y pueda tener menor anemia. Bueno, el transporte siempre es unido hacia la transferina, ¿sí? La transferina es síntesis hepática, ¿sí? Puede transportar monoférica o disférica, ¿sí? El contenido plasmático de transferinas igual a capacidad total de unión, ¿sí? La capacidad total de fijación de transferina aproximadamente es de 300 microgramos por decilitros. Habitualmente un tercio de la transferina está saturada, ¿sí? Si el déficit de hierro o baja el hierro, ¿sí? Y liga lo que hace es aumentar la transferina, eso directamente se traduce en aumento de la capacidad de transporte de la transferina, ¿sí? La, la captación del hierro hacia la transferina se puede ver con receptor soluble de la transferina, que es el TFR, ¿sí? Cuando está aumentado, principalmente lo que se ve es aumento. Para explicar más o menos el dibujito que tengo acá abajo, que es el normal, el receptor soluble de la transferina, ¿sí? Normalmente tengo, el amarillo sería la transferina, el hierro unido en rojo, ¿sí? Cuando está normal tengo aproximadamente 3 hierros transportados. Cuando tengo aumento la eritropoyesis, ¿sí? Cuando hay mayor necesidad o mayor fabricación de glóbulos rojos, lo que hace es aumentar la cantidad de transferina para que se pueda transportar más. Cuando hay caso de ferropenia, ¿sí? Lo que hace es aumentar aún más la saturación de la transferina, haciendo que se transporte más cantidad sería. Bueno, las células que principalmente captan y utilizan el hierro son los hepatocitos, ¿sí? Unidas hacia la beta 2 microglobulina
colaborando con el receptor soluble de la transferina más hemojuverin, ¿sí? Que regula la producción de hepcidina. Eritroblasto, ¿sí? Lo que hace a través de endocitosis, lo que ingresa el hierro, ¿sí? Se deposita a nivel de como ferretina, y esto hace que se fabrique más glóbulos rojos. Los macrófagos se puede absorber a través de la fagocitosis por los glóbulos rojos, el hierro, libera hacia el citoplasma y puede captar también el hierro de las células apoptóticas, bacterias y de la circulación. Lo libera la circulación a través de la ferroportina y ceruloplasmina, ¿sí? Eso ocurre cuando hay aumento de la eritropoyesis, ¿sí? Y la ferroportina. Esto es más o menos el dibujo que presenta cada uno, qué es lo que absorbe, cómo lo va absorbiendo. Bueno, el laboratorio para buscar el hierro, ¿cómo podemos ver? Valorar el depósito, ¿cómo? Hay dos opciones. En la parte invasiva, que sería biopsia médula ósea, ver el macrófago, cómo está depositado el hierro, y la menos invasiva por laboratorio sería ferretina, ¿sí? La valoración de la eritropoyesis, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vemos la saturación de la transferina, el tamaño del glóbulo rojo más la RW sería redistribución de amplitud de los glóbulos rojos, o IDE en castellano, ¿sí? A nivel del frotis también se puede observar los glóbulos rojos microcíticas o anisopoiquilocitosis, que significa diferencia de tamaño y de forma, ¿sí? El RDW aumentado lo que a nosotros nos da más anisocitosis, sería diferencia de tamaño del más jovencito al más viejo. ¿Por qué? El glóbulo rojo, cuando estaba con falta de hierro, que hace 3 meses atrás, va a ser pequeño. Y si yo le doy hierro transcurso de todos estos meses, el glóbulo rojo va normalizando su tamaño y eso hace que aumente el RDW, sería, ¿sí? Es un porcentaje de amplitud entre el glóbulo rojo nuevo que está saliendo con buen depósito de hierro y el otro que tenía poco depósito de hierro, ¿sí? Esa es la diferencia que nosotros vemos que está haciendo efecto el hierro, o realmente tienes déficit de hierro, pues también se puede ver lo contrario, que el glóbulo rojo antiguo que estaba tenía todavía un poco más de hierro que el actual. Por ende, el glóbulo rojo gordito va a ser el antiguo, el viejito, y el nuevo va a ser más chiquitito. Esa es la redistribución. Recién esto mejora aproximadamente después de inicio de 3 meses de tratamiento. Y el tamaño del glóbulo rojo recién normaliza, cuando normaliza la hemoglobina, 3 meses más, ¿sí? La protoporfirina, eritrocitarias, recuento sérico de transferina, ¿sí? Y el hierro precursor en los eritrocitos. También se observa en la médula ósea. Otro estudio para evaluar el depósito de hierro, ¿sí? Como biopsia hepática, es muy agresivo. Resonancia magnética con T2 estrella, ¿sí? Se puede observar la cantidad de gramos de hepatocitos, cuánto de hierro tengo depositado, ¿sí? Se puede hacer a través de la resonancia. Antes se hacía todo con biopsia, actualmente se lo manda directamente a hacer una resonancia. Este estudio principalmente se utiliza pacientes para sobrecarga de hierro, no para un paciente con ferropenia, ¿sí? Sería paciente con hemocromatosis, le pedimos esto para ver cuánto de sobrecarga de hierro tiene a nivel de los hepatocitos para evaluar los daños posibles que existe. También se puede hacer en los miocardios, ¿sí? Un poco más difícil de hacerlo porque tengo que bajar la frecuencia cardíaca, tengo que tener software adecuado para que me pueda medir el movimiento cardíaco, además, medir el depósito de hierro dentro del miocardio. ¿Sí? Otro estudio molecular también se puede utilizar, pero la mayoría, con la perfil férrico, sacamos todos. Bueno, ¿cómo lo tenemos que calcular? El hierro, ¿sí? Requerido, o el déficit cuando viene un paciente, ¿sí? O sea, me viene un paciente con anemia ferropénica, pesa 60 kilos, ¿sí? Hay una fórmula que saca que es Ganzoni, ¿sí? Que esta fórmula nosotros utilizamos principalmente para calcular aproximadamente cuánto hierro endovenoso debo pasar a un paciente, ¿sí? Sería por el peso del paciente,
multiplicado por la hemoglobina objetiva, que sería para una mujer es 12, para un varón es 13, para una embarazada es 11, menos la hemoglobina real por 2,4 más el depósito. El depósito que se calcula siempre es 1000, ¿sí? Eso es lo que nosotros calculamos, 1000 de depósito. Y de esa manera se puede sacar. Actualmente hay programas que lo podemos sacar. ¿Sí? Yo tengo justo un programita que se llama del programa del laboratorio de Takeda, que es Ferinject. Directamente lo que me piden muchas veces es el peso de la paciente. Pongamos que tenga 80 kilos. Tiene 8 hemoglobina, ¿sí? Y automáticamente me calcula y me da 1844, ¿sí? No habla del el valor objetivo, ¿sí? En este caso del hierro, directamente con 2 datos me saca automáticamente un cálculo, ¿sí? Hay otros programas también que tiene, que rápidamente se saca el déficit de hierro, y con eso más o menos calculamos cuánto yo tengo que hacer de infusión de hierro endovenoso. Bueno, existen 3 presentaciones en el mercado del hierro: vía oral, endovenoso e intramuscular, ¿sí? Existen vías orales, son fumaratos, gluconatos, sulfato, polimaltosado, ¿sí? El fumarato viene aproximadamente 200 miligramos, lo que contiene es 65 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Gluconato es de 300 miligramos, el equivalente de hierro elemental de 35 miligramos. Sulfato, lo que más común tenemos, es de 300 miligramos, equivale a 60 miligramos de hierro elemental, y polimaltosado, visualmente la mayoría viene 100 miligramos de hierro elemental directamente, ¿sí? La dosis de hierro para un paciente como profilaxis para embarazo, ¿sí? Se hace un comprimido por día. Cualquier componente que tenga a disposición. Yo la mayoría utilizo el polimaltosado, ¿sí? Que es más tolerable comparado al sulfato, fumarato, gluconato, pero cada paciente son distintos. Por lo tanto, yo voy probando uno por uno, ¿sí? Después, para tratamiento, se le puede dar 2 comprimidos por día, ¿sí? Puede ser en almuerzo o cena, o desayuno almuerzo, o desayuno cena. Eso depende de cada paciente, cómo tiene su vida habitual, ¿sí? Hasta una dosis máxima de 300 miligramos de hierro elemental, sería hasta 3 comprimidos por día. Realmente 3 comprimidos por día muy pocos pacientes toleran, ¿sí? Por los efectos adversos que produce, que principalmente son vómitos, náusea, diarrea, constipaciones, huele el hierro en exceso, empieza a vomitar, ¿sí? La mayoría de las personas que toman hierro me va a decir que sí, es un asco, ¿sí? Bien, ¿y cómo damos nosotros los pacientes? Lo ideal, siempre en ayunas, 30 minutos antes de cada comida o 2 horas después de cada comida. Para mejorar la absorción, lo que se puede dar es componente con vitamina C. Jugo cítrico sería pomelo, naranja, ¿sí? Limón. Algunos pacientes me preguntaron si se puede tomar, si le digo que tiene vitamina C, tómelo, una limonada, no hay problema, ¿sí? Y en caso que no tolere y no tengo otra opción, es decir, no tengo disponibilidad del hierro intramuscular ni endovenoso, yo le suelo dar a los pacientes, en algunos ancianos, ¿sí? O embarazadas, que tome con la comida. Se absorbe bien en casos especiales, ¿sí? Principalmente el polimaltosado, la que más me absorbe con la comida, ¿sí? Produciendo menor intolerancia, ¿sí? Menor complicaciones como gástrico, gastritis, vómito y constipaciones, ¿sí? Bueno, después viene intramuscular, ¿sí? Lo intramuscular tengo 2 principalmente: de estado de bajo peso molecular y polimaltosado. Esto se puede aplicar una aplicación cada 72 horas o 48 horas, ¿sí? Aproximadamente 10 aplicaciones, ¿sí? Acuérdense que este hierro lo que produce el efecto adverso intramuscular son dolor en sitio de aplicación, le puedo dejar una mancha negruzca como un tatuaje de depósito de hierro, ¿sí? Que puede durar meses, años, vidas, o hoy no produce nada, ¿sí? Principalmente en la mujer lo que más da es la parte estética, que deja como si fuese como un moretón en el glúteo, ¿sí? Porque algunas personas se tatúan sobre eso por la vergüenza que le produce la mancha de hierro, ¿sí? Existe técnica para colocar todo, para disminuir la posibilidad, pero puede existir. Por ende, yo muchas veces me evito utilizarlo
Además, actualmente están desapareciendo del mercado los hierros intramuscular, ¿sí? Después, otro efecto adverso, raro, pero vistos, son abscesos en sitio de aplicación, ¿sí? Bueno, después viene el hierro endovenoso. El temor de todo el mundo, el hierro endovenoso, es una reacción alérgica, ¿sí? Hace años atrás se utilizaba el destrano de bajo peso molecular para aplicación del hierro endovenoso, ¿sí? Esto es 100% alergénico, ¿sí? Por ende, empezaron a aparecer distintas fórmulas, ¿sí? Que hace que disminuya la reacción alérgica. Tenemos sacaratos, carboximaltosado, isomaltósido. El sacarato viene una ampolla de 100 miligramos, ¿sí? Se puede aplicar entre 2 a 3 ampollas diluido en 250 de solución fisiológica a pesar en más de 2 horas. ¿Por qué lo que nosotros ponemos siempre hincapié en el tiempo de infusión? ¿Sí? Es porque menos de 2 horas existe posibilidad que produzca reacción alérgica. La reacción alérgica son anafiláxicos, ¿sí? He visto médica que hace o médico que hace la parte estética con ozonoterapia pasando 100 miligramos en 15 minutos. Es un kamikaze para mí. Gracias a Dios que nunca tuvieron complicaciones, pero nosotros vemos muchísimas complicaciones con reacción alérgica asociada al sacarato. La dosis máxima tolerada, ¿sí? El libro te dice 200 miligramos, pero por experiencia puede llegar a pasar hasta 300 miligramos por cada infusión. La aplicación se puede hacer cada 48 horas. Antes de eso produce reacción alérgica, por ende se hace siempre cada 48 a 72 horas. En algunos casos lo hacemos una vez por semana, dependiendo de cada paciente y el tiempo que tiene, porque le tengo que quitar 2 horas o más en la infusión del hierro. Acuérdense que todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene su actividad, por ende le tengo que calcular en qué momento la puedo hacer. Si está internado, no importa, el tipo está para curarse, por ende le podemos pasar tranquilamente las 2 horas la medicación sin problema. Después están las otras dos presentaciones más nuevas. Carboximaltosado, que es principalmente el laboratorio de Takeda, ¿sí? Se llama Ferinject, viene una ampolla de 500 miligramos, dosis máxima que yo puedo pasar por cada infusión de 1 gramo cada 15 a 30 días, ¿sí? Se diluye en 100 mililitros de solución fisiológica los 500 miligramos, que es una ampollita, y lo paso en 15 minutos, ¿sí? Comparado a la otra, la velocidad de infusión es rapidísima y mayor volumen lo puedo pasar. La posibilidad de reacción alérgica es menos de 1%, ¿sí? Se puede pasar, como dije, 1 gramo cada 30 días o cada 15 días, ¿sí? Por eso andan muy bien los pacientes, ¿sí? Después, isomaltócidos, ¿sí? También vienen una presentación de una concentración de 100 miligramos por mililitro, viene 5 mililitros y de 10 mililitros, sería de 500 y de 1 gramo, ¿sí? La infusión de la misma manera, parecido al Ferinject, nada más cuando le paso 1 gramo, muchas veces se solicita que esté un poco más diluido el hierro, alrededor de un 500, y pasarle aproximadamente en 30 minutos, ¿sí? Por la cantidad de volumen que se pasa. A diferencia del hierro por imaltócido, ¿sí? Se pasa en 15 minutos 250 mililitros cuando uso 2 ampollas, ¿sí? La posibilidad de reacción alérgica a isomaltosio es similar al carboximaltosado, aproximadamente de 1%, ¿sí? Ambos son de alto costo, hablamos de 15.000 a 17.000 pesos aproximadamente, comparado al sacarato 5 ampollas me cuesta 5.000 pesos, ¿sí? Es uno de los motivos que dificulta conseguir las últimas dos drogas, ¿sí? En caso que el paciente tenga que comprarse. Y las obras sociales solo te autorizan en paciente embarazada, ¿sí? O con muchísima justificación con descuento. Bueno, hasta acá pregunta el hierro, que es bastante complejo. A ver, Doctor, pregunta. por favor, otra vez, ¿cuántas aplicaciones era la intramuscular? ¿Cuántas Bajo, aplicaciones era la perdón. intramuscular? ¿Quién me hablaba? Yo, doctor, mil disculpas. ¿Sí puede decir, por favor, cuántas aplicaciones era la intramuscular? Intramuscular, sí, se puede hacer una aplicación
cada 48 horas, ¿sí? O 72 horas. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Profe, Bueno. profe. Sí, le escucho. ¿Se escucha? Sí, sí, entrecortado, pero te escucho. ¿Cuál que se da una... ¿Cuál que se da una... ¿Una qué? Se me cortó. ¿Cuál viejo será una embarazo? ¿Cuál viejo será una ¿Más barato? ¿El hierro? No el más barato, ¿cuál que será No, una el más embarazada? barato. ¿Cuál que será una ¿Cuál lo embarazada? que damos en una embarazada? Sí. Para dar un ejemplo, a las embarazadas lo primero que hacemos, ahí te muestro de vuelta la diapositiva, primera línea de tratamiento siempre es vía oral, para que entiendas. ¿Sí? Si me falla el tratamiento por vía oral, ¿cómo yo defino cuando me falla? A los 30 días iniciado el tratamiento, no me haya subido 1 gramo de hemoglobina, ¿sí? Que esa es nuestra meta terapéutica. Si me falla, me planteo frente al paciente 2 cositas. Uno, que tenga mayor pérdida, ¿sí? Es raro el embarazo. Que haya aumentado el requerimiento del peque, el porotito o el parásito que yo le llamo siempre cargando a las mujeres, ¿sí? Que haya aumentado el consumo del peque, ¿sí? 2, que me haya tomado mal la pastilla o que se haya olvidado, que la mayoría se olvidan. Imagínese que la mujer se olvida un anticonceptivo, yo me olvido mi pastilla para hipertensión y estoy sufriendo todo el santo día, ¿sí? Es normal eso, ¿sí? Por ende, siempre me planteo, cuando no mejora 1 gramo, lo planteo qué es lo que está pasando. Después, la siguiente opción puede ser intramuscular o endovenoso. Ahí lo planteo a la paciente, mira, tengo 2 opciones. Intramuscular, tengo esta complicación que puede ser un poco doloroso, ¿sí? Te olvidas la pastilla, eso sí, puedes mejorar un poco más. La absorción es errónea, por ende, yo no le puedo predecir cuánto va a mejorar para el mes que viene, ¿sí? Le explico muchas veces las complicaciones que tiene de los tatuajes que le puedo dejar, ¿sí? Obviamente es más barato, ¿sí? Y después le explico la parte del endovenoso, que el endovenoso le puedo pasar semanalmente o mensualmente, dependiendo qué es lo que me autoriza la obra social, ¿sí? Y muchas veces las embarazadas me piden que le pasemos endovenoso. ¿Por qué motivo? Uno es que no sufre dolor, es cierto que tenga un cagazo a la aguja, que tiene que ver cómo ingresa al brazo. El otro es el depósito es mucho más rápido y la obra social la mayoría le cubre 100%. Por ende, si yo tengo que elegir entre sacarato y carboximaltósido, isomaltósido, están de bajo peso molecular, utilizo siempre el carboximaltosado como primera línea para mí. Porque le paso, con una sola aplicación le puedo pasar mucho volumen de hierro. A diferencia del sacarato, le tengo que pasar mucho menos, ¿sí? Y encima, mucho volumen de hierro con poca cantidad de dilución. A diferencia de isomaltósido, que le tengo que diluir un poquito más, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿La administración endovenosa tiene un tiempo para administrarlo? ¿Tiene un tiempo para Sí, administrarlo? dependiendo de la marca. El sacarato, como yo le había explicado, le tengo que pasar sí o sí en más de 2 horas, ¿sí? 200 o 300 miligramos. ¿Por qué? Porque me produce reacción alérgica, ¿sí? Por ende, yo siempre le pongo, es decir, no yo solo, todo el mundo le ponemos difenhidramina, hidrocortisona. El carboximaltosado lo puedo pasar en 15 minutos, 500 miligramos o 1 gramo, ¿sí? Con una concentración de 100 mililitros de solución fisiológica y 250 mililitros de solución fisiológica, pero puede pasar, ¿sí? Isomaltócido, ¿sí? Le puedo pasar en 15 minutos si ocupo de 500. Si ocupo de 1 gramo, un poco más, le tengo que tardar aproximadamente 30 minutos a 1 hora por el volumen que le diluyo, que es aproximadamente en 500 miligramos. Perdón, 500 mililitros sería, ¿sí? 1 gramo. ¿Le respondí más o menos la pregunta? Sí. Bueno. Doctor, ¿puede repetir el isomaltócido? ¿El isomaltócido? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto Y tiempo? entre 15 minutos, si yo le tengo que pasar solo 500 miligramos, ¿sí? En 100 mililitros de solución fisiológica.
pero cuando le tengo que pasar 1 gramo, diluyo un poco más, en 500 mililitros, por ende le tengo que pasar entre 30 a 60 minutos. ¿Sí? ¿Los efectos adversos de ambos, de los tres, son iguales? Iguales. O sea, tienes reacción dérmica, ¿sí? Como Steven Jones, es lo raro, pero se puede ver. Dermatitis atópica, dermografía, reacción alérgica tipo tos seca cuando empezamos a infundir, hasta edema de glotis. ¿Sí? Ese es el miedo que tiene todo el mundo el hierro endovenoso. Pero la mayoría ocurría cuando utilizamos el destrano de bajo peso molecular. La posibilidad de endovenosa actual es mucho menor. Obviamente el sacarato es una de las que lleva más porcentaje, alrededor de 10 a 20% de posibilidad de hacer un tipo de reacción alérgica. Por ende, nosotros nos cuidamos mucho en pasar más despacio, con mucho antihistamínico. ¿Sí? A pesar de decir, bueno, el mejor es el Ferinject, el hierro carboximaltosado. Nunca voy a ver reacción alérgica. Desde que soy hematólogo, sería de los 2012 empecé hematología. Desde ahí hasta el día de la fecha, más o menos 9 años, vi una reacción este año, encima rara, porque se aplicó hoy, hizo reacción a las 2 semanas de piel. Es muy raro. Igual le expliqué, le pasé más lento y nunca más hizo reacción. A diferencia, mi colega, conocida acá, una doctora muy conocida, le pasó hierro carboximaltóxido, ¿sí? A las 2 de la tarde y a las 8 de la noche le avisa a la enfermera que la paciente se fue a su domicilio y empezó con reacción cutánea, que tuvo que rápidamente ir a la guardia para que se le aplique corticoides más desfiramina para calmar la reacción alérgica. ¿Sí? En casi 99% de los pacientes no hace reacción con los hierros nuevos. ¿Seguimos? Doctor, Sí, sí, te escucho. usted dijo que también había que darle ácido fólico Sí, sumado a la administración de hierro. ¿Cuánta sería la dosis? ¿Cuál es la dosis? La mayoría ya vienen incluidos, ¿sí? El nombre comercial, ¿sí? La mayoría yo siempre le pido que me compren todos juntos. Que, por ejemplo, el Vitalix Complex, Ferranin Complex, Cideblue Complex, Anemidox Ultra, son la mayoría de los hierros nombre comercial que me traen 3 componentes juntos. Ácido fólico de 1 miligramo y B12D 5 microgramos, si no me equivoco, o 0,5 miligramos. ¿Sí? Si yo la tengo que hacer separado, le pido hierro por un lado y ácido fólico de 5 miligramos. ¿Sí? Si me toca en el hospital donde no tenga nada y el paciente no me puede comprar, ¿qué es lo que le pido? El sulfato ferroso, 200 miligramos, ¿sí? Que me consiga 60 comprimidos por mes, más ácido fólico de 5 miligramos, lo que tiene presentación en la mayoría hospitalaria, de 30 comprimidos. Nada más. ¿Sí? Si le puedo poner B2 y la consigo, sí la agregaría, pero si no, con 2 comprimidos. El problema es que le tengo que dar muchos comprimidos que tome y eso sí o sí produce error de toma o olvido. Claro. Y la mayoría de los pacientes, ojalá la mayoría sean todos jóvenes, que tengan poca medicación, pero la mayoría de sus padres, sus abuelos, usted ve la farmacia que tienen en su casa, son 3 medicamentos para arriba. Sí. Hay pacientes que tienen 10, 12 comprimidos para tomar por día y se van a olvidar. Por eso le pido muchas veces, si tiene obra social y me puedo conseguir, que tenga un comprimido que tengan los 3 componentes. Sé que es un sacrificio porque realmente cuesta alrededor de 1.000, 2.000 pesos en algunas drogas y las obras sociales no todas te cubren todas las marcas nombré. Depende de la obra social, me cubre cualquier marca. Pero se puede utilizar y sirve todas las medicaciones que hay. Siempre cuando falla es sentarse con el paciente, tomarse esos 5 minutos, preguntar qué hizo de su vida. Si te olvidaste, te tomaste mal, o si tuvo más pérdida, porque la mayoría de la falta de hierro es secundaria pérdida. Por ende, siempre te dice, no, sí, en la mujer, por ejemplo, este mes me vino cada 15 días la menstruación y duró 7 días.
O sea, 7 días de vida paz sin sangrado y el resto de los 14 días del mes está sangrando la mujer. Tenemos que cerrar la canilla, o sea, operarlo o ver cómo se frena la hemorragia. El hombre o mujer mayor que no menstrua más. No, sí, doctor, tuve esta semana 3 veces fui al baño con sangre. O sea, el hemorroide. Siempre tenemos que buscar de dónde está perdiendo, por qué no me alcanza el hierro que le estoy dando. ¿Sí? Y las otras complicaciones, cuando ya no encuentro más, son los síndromes malabsortivos. Acuérdense que se absorben duodenos. ¿Sí? Y a nivel gástrico, ¿qué es lo que puedo producir? Gastritis, si tengo mucha gastritis, acuérdense, y si tomo IVP, no va a ayudar la absorción, por ende, sé que va a tener baja circulación de hierro. A nivel duodenal, ¿qué otra mala absorción? Enfermedad celíaca. Aunque no lo crea, la asociación con enfermedad celíaca, anemia ferropénica, es bastante importante, se observa, y muchas veces los hierros, la mayoría de los hierros, cuando ustedes miran las cajitas, no dice sin TAM. El componente para consolidar la comprimido suele tener un poco de TAM. En ese caso tenéis que ir probando cuál es mejor absorción para el paciente, o sea, prueba y error, o directamente te dejas de dolerte la cabeza y la haces intramuscular o endovenoso. ¿Sí? Existe enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, la ubicación es distinta que la enfermedad celíaca, pero son causas de mala absorción. Y lo otro es común en la región noroeste, el parásito, aunque me diga que no existe, la parasitosis es tan importante en estas regiones, ¿sí? Que los pacientes pueden tener muchos parásitos y no me deja sobre el hierro. ¿Por qué? Porque tiene mayor pérdida. ¿Sí? Seguimos. Bueno, tenemos, a ver, la patogénesis y la macrocitosis. Se entrepone un poco con la clase que le voy a dar después en clínica, ¿sí? La anemia meduloblástica, ¿sí? Ocurre por una síntesis retrasada de DNA, ¿sí? Y esto hace que el crecimiento celular no sea balanceado. La síntesis de ARN no alterada, ¿sí? División celular por un lado, registrada, y el componente citoplasmático de monoglobina, ¿sí? La síntesis de gran cantidad durante el demora de la división celular. ¿Qué es lo que traduzco esto más sencillo? ¿Sí? Una dishematopoiesis. ¿Qué significa? Que el núcleo no me madura bien, a diferencia del citoplasma de la célula madura más rápido, y esto hace que no se forme tranquilamente el glóbulo rojo al tamaño adecuado, ¿sí? O hay un asincronismo madurativo, sería, y hace que tenga mayor tamaño en glóbulos rojos. Cuando hablamos de macrocitosis, ¿sí? Cuando superamos, en la literatura te dice 95 fentolitros, 98 fentolitros, lo más sencillo para explicar a los pacientes es 90 más 10 menos 10. Más de 100 fentolitros, ¿sí? Con eso nosotros vemos ya el volumen corpuscular media más de 100. Y dijo, bueno, hablamos de una macrocitosis, ¿sí? Cuando tengo también una eritropoiesis acelerada, ¿por qué motivo? Tengo mayor hemólisis o mayor sangrado, y esto hace que aumente los reticulocitos, ¿sí? Que son más jovencitos, más grandotes, y hace que aumente el tamaño de glóbulos rojos. Estimulación con la eritropoyetina, ¿sí? También me ayuda a tener un poco más de macrocitosis. Bueno, estos son macrocitos, ¿sí? La que ven el lado derecho, donde dice macro o balocitos, fíjense con los glóbulos rojos que están alrededor, ¿sí? Es mucho más grandotes, ¿sí? Y no tienen halocéntricos blanquecinos, ¿tá? Después, del otro lado, donde dice macrocitos y policromatofilia, es la coloración, la policromatofilia. ¿Ven el glóbulo rojo de abajo, que parece una diana? ¿Sí? Que parece para tirar una flechita así desde lejos. Bueno, eso es cuando una alteración de la síntesis de hemoglobina. El glóbulo rojo del macrocito es redondo, ¿sí? No tiene un centro blancos y tiene una coloración un poco más azulada. Esa es la policromatofilia. Y de estos dos glóbulos rojos que están ahí, que tienen núcleos, que no tendría que tener circulando eso, son eritroblastos. Ocurre muchas veces cuando hay una hemólisis o sangrado que sale del eritroblasto a la circulación ya. No me alcanza, ¿sí? El glóbulo rojo no le llega a expulsar el núcleo y circula hasta que se expulsa el núcleo a nivel del vaso.
Esto es lo que hablábamos, el Tagencell, ¿sí? O célula de Diana, macrocito fino con una forma de Tagencell. Principalmente se ven en enfermedades hepáticas, ¿sí? Después, en las leucemias secundaria aguda con síndrome miodisplásico, que es una patología de mal pronósticos, la célula con núcleo, que está bien en el extremo izquierdo, derecho sería de la pantalla, donde ustedes ven, ¿sí? Esos son células blásticas, que son de la leucemia. En el medio son macrocitos, y el de arriba que tiene punteados un cuerpo de Joly-Jolly, sería, ¿sí? Que es una alteración de la precipitación de la hemoglobina. ¿Sí? Bueno, la causa de macrocitos, ¿sí? Ocurre entre 15 a 20% de los pacientes hospitalizados, entre 2 a 4% de las poblaciones en consultas de atención primarias y un 40% de las causas de anemias. Cuando hay una eritropoyesis acelerada o una reticulocitosis, sería aumento de los reticulocitos, ¿sí? El volumen corporal media es raro que supere los 115 centrolitos. La mayoría está entre 100 y 110, 114 o 110 la mayoría, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Anemia hemolítica, anemia post-hemorrágico, que responda, obviamente, la fábrica, que tenga todavía depósito de hierro, ¿sí? Aumento del área de superficie de la membrana, son macrocitosis fina, ocurre principalmente en los pacientes hepatópatos, pacientes alcohólicos, ictericia obstructivas, ¿sí? Post-esplenectomía. ¿Por qué cuando le saco el vaso ocurre? Acuérdense que el vaso es un filtro en nuestro cuerpo donde filtra, además de la bacteria, la parte inmunológica, también filtra todas las células que deben morir, principalmente de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? En algunas situaciones especiales como tratamiento se solicita la esplenectomía para que no me destruya los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Como terapéuticos, o en caso de paciente accidentado, politraumatizado con lesión en el franco izquierdo, la mayoría tienen rotura esplénica, por ende se saca el vaso y produce una macrocitosis insignificativa, o sea, sin causa clínica, por ese motivo. Después el alcoholismo, sí, se ve en 90% de los pacientes que consumen alcohol, tiene una macrocitosis. Buenos. La enfermedad hematológica que tiene un tamaño aumentado de 100 a 110 entra síndrome miodisplásico, anemia plástica, aplasia pura de las células rojas, anemia digeritopoyésica hereditaria, mieloma múltiple, leucemias, anemia mieloptísica, perdón. Otra causa como medicamentoso citostático, como antipurinas, antifolatos, hipotiroidismo ocurre en un 50% de los pacientes, espuria, EPOC, embarazos y que no tenga causa aparentes. Acá vamos bien la parte de déficit de vitamina B2 y ácido fólico, que son anemia megaloblástica. Bueno, empezamos con el ácido fólico. Esto es la estructura del ácido fólico. Nadie lo va a tomar, no se preocupe, excepto que quieren hacer farmacéuticos. No lo tomaríamos, ¿sí? La generalidad, la forma más común naturalmente de folatos, ¿sí? Poliglutamato, siendo el alimento del 90% se halla bajo esta fórmula. Se encuentra en mayoría en los vegetales, ¿sí? La forma activa es tetrahidrofolatos, ¿sí? Derivado del tetrahidrofolato tengo formil, metenil, forminato, metilén y metil, ¿sí? Para funciones del folato debe ser reducido a tetrahidroforato, ¿sí? La hidrofolato reductasa caracteriza el pasaje de fólico al eje bifosfolato y tetrahidrofolato exclusivamente. El requerimiento diarios mínimo de 50 a 100 microgramos por día. Consumo dietario recomendado en microgramos por kilo, ¿sí? En los infantes de menor de 1 año sería 3,6, niños hasta los 10 años de 3,3,
Hombre más de 10 años, 3. Mujer más de 11 años, sería 3. El embarazo, esto aumenta a mayor de 500. Acuérdese que el déficit de fólico, ¿sí?, produce alteración en el cierre neuronal, ¿sí? Por ende, lo ideal, el embarazo debe ser buscado con anticipación de un buen depósito de ácido fólico de 1 miligramo todos los días o 5 miligramos todos los días, por lo menos entre 1 a 3 meses previos, eso lo va a explicar mucho mejor el equipo de obstetricia, ¿sí?, para disminuir estas complicaciones. Lactante. Lactancia necesita mucho fólico, ¿sí?, porque acuérdense que la alimentación de los bebés es a través de la lactancia materna, ¿sí? Por ende, la mamá tiene que consumir varios para que se pueda producir, fabricar y enviar hacia el bebé, ¿sí? Bueno, la fuente dietaria, sí, la única fuente para el hombre es la dieta, sí, nosotros lo fabricamos. Alta concentración se halla en vegetales, hoja verde, espinaca, coli, brócoli, ¿sí? La concentración es más de 1 miligramo por 100 gramos de pesos. Levaduras, hongo, frutas, limón, banana, melón, hígado, riñón, leche materna de vaca, fórmula preparadas y huevos. La biodisponibilidad es variable, ¿sí?, de 37 a 72% en la mayoría de los alimentos. Son termolables con un alto porcentaje de extrusión a la cocción prolongada, ¿sí? O sea, si nosotros le cocinamos mucho tiempo, se echa a perder. La absorción, ¿sí?, ocurre a nivel de yeyuno proximal, ingresando a través de la célula epitelial, ¿sí? Lo único que quiero que se acuerde es dónde se absorbe el yeyuno, ¿sabes? ¿Sí? Porque esta parte de dihidrato de folato reductasa o metil tetahidrofolato reductasa no le tomaría, ¿sí?, excepto en la parte de homocisteína, ¿sí?, que es un componente que nosotros lo medimos, es un cofactor, el ácido fólico. Por ende, cuando hay déficit de fólico, aumenta la síntesis de homocisteína. En traducción, muchas veces nosotros podemos ver, en realidad, vemos los pacientes con aumento de homocisteína tienen una alteración de la enzima metil tetahidrofolato reductasa, que es una enzima donde se habla principalmente de trombofilias. Por ello nosotros damos alta dosis de ácido fólico para reducir nada más el producto final, que es homocisteína, ¿sí? Pero en este caso no entraría eso, ¿sabes? Bueno, el transporte, el suero se transporta como metil tetahidrofolato, ¿sí?, sea mayormente libre o unido a algunas proteínas en forma no específicas. La concentración normal de suero es de 6 a 21 microgramos por litro. Rápidamente se declara del plasma hacia los tejidos, ¿sí? Excreciones renal, un rango entre 2 a 5 microgramos por día. Interacción con receptor específico de la membrana celular e internalización a través del receptor tetahidrofolato reductasa. Existe una circulación enterohepática. Este es lo mismo, nada más que a través del hígado, como se utiliza. Almacenamiento. Los depósitos no son abundantes, ¿sí?, a diferencia de B12 hay mucho más. La capacidad de reserva no supera los 3 meses. Pool de folato corporal aproximadamente entre 5 a 10 miligramos, ¿sí? El hígado es el principal reservorio, dado que posee un receptor alta afinidad. Se presenta un signo de déficit a nivel hepático menor a 1 microgramo por gramo de tejido hepático, ¿sí? La concentración de folato en glóbulo rojo correlaciona con el hígado, ¿sí? Por esa vez nosotros podemos llegar a pedir folato intracelular. Valor normal en la concentración dentro del glóbulo rojo, ¿sí?, es de 160 a 640 microgramos por litro. Concentración sérica entre 6 a 21 microgramos por litro y nivel menor a 4 microgramos. Implica un déficit. Obviamente, valor de referencia siempre cuando pidan, fíjese de cada laboratorio cómo lo están haciendo, porque cambia bastante, ¿sí? Dependiendo de qué marca utiliza, qué empresa es,
me cambia la concentración. Por ende, se tiene que fijar cada vez cuando pide. ¿Tá? Pero la mayoría hablamos de estos valores. La función, ¿sí?, se utiliza para pasaje serina a glicenina, síntesis de timidilatos, catabolismo de histidina, síntesis de metionina, síntesis de purina. Por ende, está principalmente la parte final donde más se habla de alteración y maduración de ADN, ¿sí? Cuando hay un defecto en la síntesis de ADN o transcripción. Bueno, la función síntesis de ADN es crecimiento de tejido, conversión de aminoácidos y generación y utilización de fosfatos. Déficit, la etiología. Carencia nutricional es la más frecuente de todos. Los abuelitos se ve cuando no quieren comer comida, me empiezan a aparecer con déficit de folatos, ¿sí? Dentro del causa nutricional está la pobreza, persona de edad con problemas dentarios, económicos, alcoholismos, enfermedad psiquiátrica, anorexia, enfermedad crónica, hábito alimento, ¿sí?, con cocción prolongada, no consumir crudo, ¿sí?, hace que haga una déficit de vitamina ácido fólico. Lactantes, ¿sí?, con leche en polvo, hervor de leche y embarazo. Aumento de requerimientos, ¿sí? Embarazos, anemia hemolítica crónica, principalmente en pacientes con talasemia, esferocitosis. Por ende, la mayoría de los pacientes talasémicos o con esferocitosis toman ácido fólico 5 miligramos todos los días, ¿sí?, como para ayudar. Proliferación maligna, enfermedad inflamatoria crónica como tuberculosis, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, infección bacteriana crónica. Pérdida excesiva, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, dermatosis exclusiva como psoriasis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Bueno, mala absorción, ¿sí? Tenemos enfermedad celíaca, espruda tropical, resección intestino proximal, esclerodermia, enfermedad de Whipper, linfoma gastrointestinal. En esta parte de resección intestinal, principalmente son síndrome de intestino corto. Por X motivo tuvieron que sacar el intestino, como infarto mesentéricos, ¿sí? Es raro, pero enfermedad de Crohn no diagnosticado con múltiple complicación en un lugar donde no se pensó, puede ocurrir esta resección, ¿sí? Dicho hecho, tengo un paciente en Paraguay, ¿sí?, que actualmente tiene 24, pero en la niñez tiene 3 cirugías intestinales con resección por perforación supuesta, ¿sí?, que actualmente tiene un SHUM. Se hizo estudiando cápsula donde la cápsula nunca se eliminó, sigue dando vuelta dentro del estómago, la panza del paciente, ¿sí?, asociado con déficit de hierro principalmente, porque no se absorbe bien. También se hace reposición fólico y B12 por la característica de lo que él no contaba a nosotros, de las lesiones que tiene, ¿sí?, y de la explicación que nos dan los gastroenterólogos que lo vieron años en Buenos Aires. Pero no es nada raro ver síndrome de intestino corto, quirúrgico, ¿eh? Bueno, la alteración por déficit de folatos, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros suprimimos el folato? ¿Sí? A la tercera semana ya empezamos a ver disminución en la sangre, a la quinta semana neutrófilo hipercementado en médula ósea, séptima semana neutrófilo hipercementado en sangre periférica, ¿sí? A la semana 10 ya vemos escasos metamielocitos grandes, megaloblastos, ¿sí?, policromatofílicos a nivel de la médula. En la semana 13 ya aumento en la excreción de ácidos forminoglutámicos en orina, el FIGLU,
La semana 17 disminuye el folato eritrocitarios. La semana 18 ya empiezo a ver macrovalocitos, macrocitos sería, aumento de metamielocitos, grande médula ósea. En la semana 19, médula ósea con megaloblástica, evidente en todas las series, que es lo que se ve en las series rojas, tengo asincronismo madurativo. En las series blancas, lo que veo, metamielocito aumentado de tamaños, ¿sí? Y a la semana 20 ya tiene anemia. O sea que tiene que tardar aproximadamente 5 meses para que el paciente tenga una anemia importante. Vamos vitamina B12. Déjeme ver cuánta queda para hacer un cortecito. Así descansan todos, toma un café, algo para despertarse, porque es plena siesta. Todo tiene el sueño postprandial. 34. Doctor, Sí, Doctor, yo no escuché bien cuál es el yo no tratamiento. escuché bien cuál es el tratamiento. ¿Cuántas gramadas? pero se me entrecorta el tuyo. ¿Qué me dijiste? ¿No escuchaste bien qué parte? Te voy a enviar en chat. Te voy a Dale, enviar en espérame que chat. te entro al chat, porque tengo que salir la pantalla. A ver, le espero el chat. ¿Cuánto será de ácido fólico? ¿El tratamiento? Sí, el tratamiento, bueno, le podemos dar de 1 miligramo para profilaxis, ¿sí? La mayoría para terapéuticos solemos dar 10 miligramos, ¿sí? La dosis intermedia suele usar cuando no consigo 1 miligramo de profilaxis y tratamiento prolongado, paciente con talasemia, esclerocitosis hereditaria, lo suelo dar 5 miligramos por día todos los días, ¿sí? Voy ajustando la dosis a 10 o a 5, ¿sí? O le bajo a 5 miligramos dependiendo de la cantidad de fólico que tiene circulando en la sangre, ¿sí? Pero para profilaxis, como hacen las embarazadas, principalmente es 1 miligramo es suficiente. Por eso tiene un buen depósito y aguanta por lo menos el primer trimestre, ¿sí? Lo que le dicen la mayoría de los obstetras. ¿Está bien con eso? Dale, de nada. Espérenme que tengo que mirar cuánto nos queda todavía. Para sacarme las dudas, chicos, respóndame esto. También entra, además de ácidos fólicos, estimulante de colonia, ¿no? Eritropoyetina, filgastrin, que es el GCSF, trombopoyetinas también. Sí, doctor. Sí, bueno, entonces vamos a terminar. Sí, doctor. B12 y ahí descansamos. ¿Le parece? Que queda más lindo el corte. Vamos a apurar un poquito porque si no me queda cortito. Bueno, esta es la estructura de vitamina B12, tampoco le voy a tomar examen. Como le dije, si estudian bioquímica o farmacéutico no le voy a pedir, ¿sí? La generalidad de cobalaminas, importancia en los animales, ¿sí? Se encuentran en forma de cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalaminas, adenosincobalamina, ¿sí? Se encuentran la mayoría en tejidos animales. La síntesis por microorganismos, el nombre depende siempre de la fuente de etarios, ¿sí? No se encuentra alimento de origen vegetal. Esta parte me peleo con los vegetarianos, sí o sí. Me van a discutir, me van a tirar dardos, bombas, todo lo que sea. Dice que no, sí. Exacto. Existe origen, sí, porque este es origen vegetal, nada más que están los cereales y las cebadas, principalmente. Para que la vaca me tenga una buena concentración, tiene que comer esa cantidad que ustedes se imaginan. Y el ser humano no la podemos comer esa cantidad y tampoco tenemos los microorganismos suficientes para sintetizar dentro de nuestro cuerpo la vitamina B12 para que se pueda almacenar. Por ende, la fuente principal de ingresos sigue siendo la carne roja, ¿sí? Por eso la mayoría de los pacientes, las personas que son vegetarianos estrictos, ¿sí? Veganos, le complejizan mucho la incorporación de B12, porque la única forma sencilla es por comprimido, sintético sería. Se toma un comprimido por día y ya tiene lo necesario, ¿sí? Bueno, requerimientos diarios de adultos es de 0,3 a 1,2 microgramos, aporte diario recomendado de 2 microgramos,
Esto también depende de la edad, menor a 1 año de 0,3 a 0,5, un chico entre 1 a 9 años de 0,7 a 1,5, hombre, mujer más de 10 años de 2 microgramos, y embarazo y lactancia le sumamos a 2 el 0,5 microgramos por día, sería 2,5 microgramos por día. La fuente, como dije, es origen animal, ¿sí? Se encuentra principalmente en hígado, corazón, riñón, carne roja, ¿sí? Marisco, huevo, queso, leche, ¿sí? El hígado, riñón y molusco, la que tiene mayor concentración, ¿sí? De 100 microgramos por 100 gramos de tejido animal, ¿sí? Carne, producto lácteo de 0,5 a 2 microgramos. Los vegetarianos estrictos no tienen aporte de vitamina 2 en la dieta, ¿sí? Esta vitamina es estable a alta temperatura, por ende le podemos cocinar tranquilamente y no se desarma, a diferencia del ácido fólico, ¿sí? La absorción, para sintetizarlo más sencillo, ingresa por la boca y llega hacia el estómago, ¿sí? Donde hay la acidez estomacal, lo que hace que se divida, se reúne un receptor, ¿sí? Esto posteriormente hace que ingrese con factor intrínseco, protegido por el pH alcalino. Luego se libera así a nivel terminal del hilio, ¿sí? Donde se absorbe por enterocitos y luego eso hace que circule en la sangre, ¿tá? El transporte por transcobalamina 1, reserva pasiva, una unión transcobalamina 1 y cobalamina, ¿sí? Representa mayor parte de la vitamina B12 en plasmas. El clima plasmático es lento, entre 9 a 12 días. Se sintetiza a nivel de los precursores mieloides. Transcobalaminasa 2, ¿sí? Es una síntesis hepática a través de los fibroblastos, macrófagos y células endoteliales también lo que fabricas. El clima es más rápido, entre 6 a 9 minutos, unión de 90% y transporta hacia el hígado. Transcobalamina 3 es un transporte poco unión hacia la cobalamina. El clima es mucho más rápido, en 3 minutos, principalmente es fabricado en hepatocitos, ¿sí? Y también se sintetiza en los neutrófilos. Almacenamiento, ¿sí? La cantidad total en organismo donde tenemos que almacenar es de 2 a 5 miligramos, reserva hepática de 1 miligramos, pérdida diaria de cobalamina es de 0,1%, 1 a 4 microgramos a través de la orina y la bilis, ¿sí? La reserva se agota entre 3 a 5 años si dejo de consumir, ¿sabes? O sea que se deposita y se ocupa muy poco. Valor normal de vitamina B12 aproximadamente desde 708 más o menos 124 nanogramos por litro. Dieta normal aporta entre 3 a 30 microgramos. Absorción diaria de 1 a 5 microgramos. ¿Sí? Nivel por debajo de 100 nanogramos, microgramos por litro, ¿sí? Se asocia con anemia megaloblástica. ¿Qué serían? La mayoría de los laboratorios tienen valor de referencia, ¿sí? En los lugares que yo trabajo y vi valor de referencia es hasta 196, ¿sí? O 206. Por debajo de eso directamente me informa indosable, ¿sí? Donde me hace pensar que realmente tiene una déficit de B12. La función, ¿sí? Es la síntesis de metionina a partir de homocisteína, ¿sí? Conversión de metilmalónico-CoA a succinil-CoA, ¿sí? Síntesis de ADN y conservación de las melaninas. Déficit B12, las causas: déficit nutricional, vegetariano estricto, lactante con madre con déficit severo de vitamina B12, enfermedad gástrica, gastritis atrófica con hipocloridia, gastrectomizado por cáncer, por bypass gástrico, manga gástrica, ¿sí? Déficit de factor intrínseco, congénitas, autoanticuerpos, ¿sí? Como anemia perniciosa, alteración intestinal, ¿sí? Síndrome de asa ciega, por proliferación bacteriana, ictericia obstructivas, anomalía de la mucosa, cirugía ilioterminal, ¿sí? Desorden de transporte, déficit de el TC1, TC2 y TC3, ¿sí? Desorden a nivel de la utilización, intoxicación con óxido
nitrosos y causa congénito. Me hago un freno igual la parte después, cuando vamos a la clase, la anemia perniciosa, ¿sí? Vamos a hacer rápido esa parte. Bueno, la alteración de la absorción, acuérdese que también existe siempre el enfermedad de Crohn, ¿sí? El síndrome de síndrome de intestino corto, después colitis ulcerosa, rara que ocupa esa zona, pero puede ocupar, ¿sí? Igual que la enfermedad celíaca, puede ocurrir, ¿sí? Son varias causas intestinales. Por estadificación, según Kramer, estadio 0, entonces 1 y 3, B12 va disminuido, ¿sí? Produce sin anomalía clínica, sí, metabólica, estadio 0, cuando disminuye la B12 con anomalía metabólica, ¿sí? Empieza a aparecer un estadio 1, estadio 2, sale anomalías subclínicas, ¿sí? Cambios electroforéticos, neurológicos, ¿sí? Hematológicos sin anemias, que eso se ve en la médula ósea. Estadio 3 ya se agrega anomalía hematológica y o neurológica, que puede ser leve a severa. Esto es como utiliza el B12. Bueno, determinación de ácido fólico y B12. Se puede observar a nivel de la citología de sangre periférica o médula ósea. ¿Sí? Lo que nosotros observamos principalmente en frote y sangre periférico son neutrófilos hiperfermentados. ¿Sí? Después les muestro una foto de eso. Los eritrocitos macrocíticos, que son gorditos y grandes. Se puede buscar a través de los test séricos, sería dosaje B12 Prueba terapéutica, si yo no tengo acceso al dosar estas vitaminas, yo las puedo aplicar y ver si responde o no la anemia. ¿Sí? Principalmente la déficit de fólico B12, lo que se acompaña son tricitopenias cuando es severa. ¿Qué significa? Tiene anemia, glóbulos blancos bajos y plaqueta baja. ¿Sí? Y acuérdense, siempre es macrocítica. Dosaje metabólicos, dosaje vitamínicos. ¿Sí? El laboratorio, ¿sí? En sangre periférica, la serie de eritroides, produce una anemia macrocítica normocrómica, macroovalocitos, leve sería de 100 a 110, severa sería de 110 a 160. ¿Sí? Donde dice normal, como ven ustedes, los glóbulos blancos, ¿sí? Pongamos que es 1, acuérdense que más o menos entran 4 eritrocitos dentro de eso, ¿sí? Eso es un normal, ¿sí? A diferencia donde da una flechita en macrocitos, vio que el glóbulo rojo es más grandote comparado al otro lado. Bien. Y otra forma de ver que tenga el tamaño del núcleo de linfocitos, es mucho más grande, ¿sí? Después, si ven neutrófilo, este no tiene 5 segmentos, tiene más de 5 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esto se llama hipersegmentado. Por encima de 5 segmentos, ¿sí? De segmentación de los neutrófilos ya se habla de cambio macrocíticas o megaloblásticas. En la serie blanca sí se observan leucopenias, neutrófilo hipersegmentado, lo que me había hablado, la primera manifestación, y puede continuar hasta 14 días posterior al inicio de tratamientos. Los neutrófilos son gigantes, como lo ven en las dos fotos, ¿sí? Ambos son hipersegmentados. ¿Sí? A nivel de la médula ósea, lo que se observa es una hipersolaridad, con predominio precursor de la serie roja, ¿sí? Tiene una disociación nucleocitoplasmáticas. La parte normal, lo que ustedes ven son todos eritroblastos, ¿sí? El más azulado de todos es el eritroblasto más joven, ¿sí? Hasta llegar a un glóbulo rojo con un puntito negro bien oscuro, ¿sí? Con palidez en citoplasma, ya está a punto de ser liberado hacia la sangre periférica. Ese es un eritroblasto con núcleo pignótico, ¿sí? Que está a punto de expulsar. Si ustedes ven la megaloblástica, ¿sí? Ven que el citoplasma, que la parte azul, es un poquito más maduro comparado al núcleo, que es mucho más laxa, no tan cromática para la maduración que tiene el citoplasma. ¿Sí? Esto te acostumbra a ver todos los días microscopios, los 3 años de residencia, te acostumbra a ver. ¿Sí? Bueno, el laboratorio de médula ósea, seres mieloides, tiene como un sin stop madurativo, ¿sí? Se ve gigantismo celular, principalmente lo que habla es
metamielos gigantes. Si este es un callado, tiene que tener un poco más cuadrado el neutrófilo, el núcleo, y es mucho más grande. Y el megacariocito es polilobulado, aproximadamente máximo son de 32 lóbulos, ¿sí? Y es mucho más grande de lo habitual el megacario. ¿Sí? A nivel de laboratorio, ¿qué es lo que podemos encontrar? Un parámetro de hemólisis, para que entiendan, pero sin cum directa positivo. La bilirrubina total aumentada, pero menos indirecta, ¿sí? LDH muy aumentada. Saturación de hierro suele estar aumentado. Aptoglobina va a estar bajo, ¿saben? La prueba terapéutica, ¿cómo podemos hacer? Administrar dosis mínima efectiva de B12 y folatio para confirmar la déficit entre 1 a 2 microgramos por día de B12 y 200 microgramos de fólico. ¿Sí? Sería 1 miligramo de fólicos y un comprimido de laboratorio que se llama nombre comercial Blastop, la que tiene menor concentración comparado a la del Vagop. Vagop tiene mayor concentración que de la Blastop. ¿Sí? Esta prueba da positivo cuando aumentan los reticulocitos entre el día 2 y el día 3. El pico reticulocitario aproximadamente el día 5 al día 8. Para los pacientes jóvenes, para las personas mayores de edad, suele pasar del día 7 hasta el día 10, se puede esperar. Hasta 14 días puede tardar. Sí, acuérdense que los pacientes ancianos tienen más lento la respuesta. Y empieza una eritropoyesis normoblástica en médula ósea. Esto me hace que no me discrimine si tiene falta B12 y fólico, ¿saben? Por ende, se trata dos juntos a la vez. También se puede hacer una prueba de supresión de desoxiuribina. La mayoría no la utilizamos, ¿sí? También se puede hacer la prueba de ácido forminoglutámico, ¿sí? Son estudios que no se consigue tan fácil, la mayoría no lo hacemos y se hace muchas veces en protocolo de investigación porque dificulta conseguir reactivos. Ácido metilmalonónico en orina, ¿sí? También se puede realizar, se dosa, ¿sí? A nivel urinario, actualmente casi nadie lo solicita porque ya tengo la prueba muy accesible del dosaje de dosis fólico, ¿sí? Imagínense si me dificulta conseguir esto, este estudio es mucho más dificultoso. Bueno, tenemos vitamina B12, vitamina B6, perdón. La presentación de B12, ¿sí? Existe en comprimidos e intramuscular, ¿sí? Perdón, endovenosa que está en Becocin. Me olvido siempre de ese Becocin que hace años no la uso. Usamos principalmente pacientes con hepatópata, ¿sí? El comprimido de vitamina B12 depende del nombre comercial, la marca, alrededor de 5.000 microgramos a 1.000 microgramos. La concentración se puede dar un comprimido por día, cualquiera de las dos concentraciones, y se ajusta a través del dosaje de vitamina B12, ¿sí? Después, el de que tiene mayor concentración de intramuscular sigue siendo el Anemidox en Argentina, ¿sí? Que tiene ampolla con fólico y una ampolla con vitamina B12. Los pacientes con déficit de B12 severa siempre se le aplica ácido fólico y vitamina B12, ¿sí? ¿Por qué yo no la puedo dar solo fólico, por ejemplo, pensando que no tiene déficit de vitamina B12 y realmente la tiene? Aumenta la toxicidad neurológica, ¿sí? Por ende, siempre, cuando no tengo prueba diagnóstica, le debo dar las dos cosas juntas, nunca solo uno, ¿sí? El Anemidox intramuscular, ¿sí? Depende cada uno por su librito, ¿sí? Cómo lo hacen, porque se puede hacer una carga, una aplicación semanal, por ejemplo, por 4 semanas, luego le mantiene una aplicación cada 30 a 90 días, esa es una opción. Yo soy la opción de más agresivo, que son 7 días consecutivos, la aplicamos intramuscular, para que tenga una carga bien importante y que se deposite, ¿sí? Y que por lo menos para el día 3 al 7 ya tengo un pico reticulocitario y que yo la puedo mandar a la casa, superando la hemoglobina más de 7, ¿sí? Y posterior a la carga le hago una carga intermedia de 3 dosis, sería una semanal por 3, y luego le dejo en mantenimiento, que son cada 30 a 90 días, una aplicación de B12.
¿sí? En este caso, principalmente son pacientes con anemia perniciosa, ¿saben? Si la déficit de B12 es por déficit de vitamina O de olla, o principalmente olla, se puede hacer por vía oral. Se puede probar paciente con mala absorción, síndrome de intestino corto, ¿sí? Se puede probar vía oral para si se recupera, si no se recupera, la indicación es intramuscular periódico para mantener el B12, ¿sí? En un valor adecuado y que no tenga el paciente anemia. Acuérdense que los pacientes con déficit severa de vitamina B12 suelen tener neuropatía periférica, ¿sí? Esa es otra forma de diferenciar. Si no la tengo en laboratorio clínicamente a un paciente con anemia macrocítica, es ver si tiene cambio neurológico, ¿sí? Principalmente en las plantas de los pies. Pregúntenle a ustedes si el paciente cuando camina tiene que pisar más fuerte, o como si fuese que tiene una sensación de media gruesa, ¿sí? O quemazón o ardor en las plantas de los pies. Doctor. Bueno, ¿Doctor? sí. ¿Hay alguna voy a escribir por chat. Sí, escriben porque a veces se cuelga. Sí, la B12 endovenoso, principalmente el Becozin, ¿sí? Que tiene vitamina B6, B1 y B12. Se puede utilizar 2 ampollitas, ¿sí? En un destrozado, en su plan, ¿sí? Una aplicación por día, principalmente se hace en los pacientes hepatópatas, alcohólicos, cirróticos, ¿sí? Que están internados en terapia intensiva. Sí, se puede hacer carga intramuscular, ¿sí? En déficit severo, siempre hacemos intramuscular la carga, ¿sí? Porque la concentración endovenosa es más baja comparado la intramuscular, que damos más dosis, más concentración, a pesar de si, bueno, la absorción es buena, sí, se absorbe bastante bien, comparado al hierro que cuesta absorber. Esta se absorbe muy bien, ¿sí? Y le hacemos una buena carga. Bueno, me quedan 2 palabras de las vitaminas B, ¿sí? Riboflavina se necesita para integridad de la piel, la mucosa, de forma especial para las córneas, ¿sí? Su actividad oxigenadora, ¿sí? La necesidad diaria de 1,5 miligramos para los niños y 1,7 miligramos para los adultos. Importante descartar que la riboflavina como vitamina B2, que es más fácil, ¿sí? No se almacena en el organismo porque lo que exceso se elimina siempre por la vía urinaria. La vitamina 6 o piridoxina, consume suplementos, se usa para tratar o prevenir la deficiencia de piridoxina. Principalmente la déficit de B6 lo que produce es una anemia sideroblástica, epilepsia dependiente de la piridoxina, ciertos trastornos metabólicos y un problema con la isoniazida y cierto tipo de envenenamiento por hongos, ¿sí? Envenenamiento por hongo, perdón. La epilepsia dependiente de la B6 es un tipo de epilepsia poco frecuente que no mejora con los medicamentos anticonvulsivantes típicos, ¿sí? Esto la mayoría en concentrado de complejos vitamínicos en todas las presentaciones, ¿sí? Principalmente no intramuscular, sino endovenoso y vía oral, ¿sí? Cuando usted colocan B12, la mayoría te piden que diga complejo vitamínico B para vía oral, ¿sí? Traen concentrado de B1, B6, B2 y B12, ¿sí? Directamente ya. Bueno, por ahora descanso. Hacemos, que nos queda poco tiempo, así que 5 minutos para 15 y... Bueno, 15 y media, 30, ¿sabes? Más sencillo. Así toman agua, yo también tomo agua, porque no da más mi garganta. Y van al baño el que quiere ir, el que quiere descansar un segundo, descansa. Yo le pongo en silencio mi micrófono por la duda, para que
mí nomás. Doctor, Doctor, Perdón, chicos, mi micrófono estaba apagado, tenés razón. Entonces, de acá empezamos entonces. Perdón, la estimulante de colonia tengo eritropoyetina, GCSF, que sería factor estimulante de colonia granulocítica, en inglés, la tromboyetina mimétricos, ¿sí? Son estos tres factores que tenemos que hablar hoy. La eritropoyetina es una glicoproteína 24 kilodalton, se encuentra en cromosoma 7, ¿sí? A nivel del Q11, Q22, ¿sí? Sintetiza a nivel renal, principalmente también en el hígado y otros órganos como cerebro, placenta, testículos, vaso y pulmón. Síntesis regulado por la hipoxia. La eritropoyetina lo que estimula es a nivel de la unidad formadora de colonia eritrocíticas, ¿sí? El CFUE, ¿sí? Donde acelera posteriormente la maduración hacia un glóbulo rojo maduro. El receptor, como habíamos hablado, sí, tiene dos componentes, uno extracelular y otro intracelular. ¿Sí? Presentan precursor eritroides, este receptor, megacariocíticas, célula endotelial, placentas y células neuronales. Está codificado a nivel del cromosoma 9, tengo un dominio extracelular que se une a la EPOS y una intracelular que une al JAK2. Bueno, la GCSF, ¿sí? Una factor estimulante granulocítica, ¿sí? Se producido en diferentes células del organismo, incluyendo células endotelial, macrófagos u otras células del sistema inmune. Compuesto por 174 a 180 aminoácidos, ¿sí? Con peso molecular aproximadamente de 19.600 kilodalton, ¿sí? La respuesta, la proliferación y diferenciación celular, precursor que se convierte haciendo granulocitos más maduros. El GCSF, ¿sí? Induce también movilización de los granulocitos que partido en la médula ósea, dirigiendo hacia la corriente sanguínea. ¿Qué es lo que tengo sobre el GCSF? Sería los filgastrin, ¿sí? Son estimulantes que lo que hace es aumentar la formación, la maduración de los glóbulos rojos. Hace que se sinteticen más rápidos, ¿sí? Y que circulen más rápido. Principalmente está indicado paciente con neutropenias, profilaxis, ¿sí? Para paciente en quimioterapia, para que no tenga tanta neutropenia severa, lo que hacemos es estimular previamente, posquimio, para que mantenga un recuento adecuado de glóbulos blancos. Después tengo los trombomimétricos. Los trombomimétricos sí tengo el agonista receptor como el trombopac, que es una medicación que se toma por vía oral. Romiplostim es una medicación que se ocupa a través de vía subcutánea, ¿sí? Estos dos son, estimula el receptor de trombopoyetina, hace que se formen más recuentos de plaquetas. El trombopac, como había dicho, es uso vía oral y romiplostim, ¿sí? Es subcutáneo. La agonista del receptor de la trombopoyetina, ¿sí? Hablamos del trombopac, es vía oral, una vida media de 24 horas, por lo que nos facilita a nosotros utilizar un comprimido por día. Metabolismos hepáticos, dosis inicial es de 25 miligramos por día.
se ajusta según recuento plaquetario cada 2 semanas, ¿sí? Aumentando o disminuyendo 25 miligramos, ¿sí? Una dosis máxima descrito por libro de 75 miligramos. En algunos casos hay paciente que responde para trombocitopenia inmune con 100 miligramos por día. Es una indicación off-label, no está autorizado por el ANMAT ni por la FDA, pero hay pacientes que utilizando esa cantidad mantiene un recuento plaquetario adecuado. También lo contrario, hay pacientes que toman un comprimido cada 48-72 horas, que también es un off-label, es la indicación, pero con eso le podemos mantener un recuento plaquetario adecuado que no aumente de más, por encima de 300.000. La presentación viene de 25 miligramos cada comprimido, trae 28 comprimidos. La forma de toma es alejado 2 horas de alimentos y 4 horas lejos de los lácteos. Suplemento de bicatiónico, como calcio, magnesio, ¿sí? Aluminio, zinc. Bueno, para los pacientes asiáticos se nos indica 25 miligramos la dosis inicial, porque tiene mayor sensibilidad hacia las drogas y menor excreción hacia hepáticos, ¿sí? Y después el romiplostim, si es una droga subcutánea, la vida media es 3,5 días, un poco más prolongado, ¿sí? El metabolismo por proteólisis del fragmento, ¿sí? Constante. La dosis inicial es 1 microgramo por kilo por semana y se ajusta 1 microgramo kilo por semana. Máxima dosis de 10 microgramos por kilo por semana. La mayoría de veces se mantiene en los pacientes entre 4 a 8 microgramos, ¿sí? ¿Cómo nosotros le hacemos esto? Viene un paciente, se indica la droga, ¿sí? Se ajusta muchas veces con 1 microgramo por kilo, luego según la concentración de la droga le decimos en tanto mililitros subcutáneo, se aplica hoy, a los 7 días vuelve de vuelta a la consulta con un recuento plaquetario nuevo para ajustar la dosis. Y los controles son semanales, ¿sí? Comparado el Trombopac, que cada 2 semanas yo le puedo ajustar la dosis, ¿sí? Y cuando está estable le puedo citar cada 30, 60 días, ¿sí? Máximo 60 muy difícil, pero la mayoría cada 30, 45 días lo puedo ver. Comparado al romiplostim, al paciente le veo todas las semanas, ¿sí? Tiene una inmunogenicidad, ¿sí? Por ser un anticuerpo que ataca hacia el romiplostim. El 10 a 15% no responde a la droga. Si en 4 semanas no hay respuesta, se debe suspender. Esta droga cruza a la placenta, ¿sí? No hay datos sobre paciente con falla renal, embarazo, lactancias, ¿sí? No hay protocolo de investigación, mujer embarazada, eso olvídese, no va a existir nunca, excepto que vuelva Mussolini o Hitler de vuelta a gobernar el mundo, puede ser que aparezca de vuelta su trabajo, pero no va a existir nunca, ¿sí? Después, sin datos en pacientes con fallas hepáticas. Interacción medicamentosa principalmente disminuye la utilización con antiácidos, leopimidina o rinovavir, ¿sí? Y aumenta su efecto utilización de rosuvastatin. Bien, la eritropoyetina, volvemos al principio, ¿sí? La indicación es subcutánea, viene una presentación de 10.000 unidades, perdón, viene 1.000 unidades, 4.000 unidades, 10.000 unidades, 20.000 unidades y 30.000 unidades en cada ampolla. Puede ser liofilizados o directamente vendas de la ampollita preparada. La diferencia entre un liofilizado y la ampolla es que la ampolla debería ir a la heladera, refrigerado sí o sí. Los liofilizados pueden estar a una temperatura ambiente, excepto que sea 50 grados, como Formosa, ¿sí? En la calle no la podemos dejar, pero la mayoría se puede dejar en un lugar fresco en la casa. Por lo tanto, el almacenamiento es mucho más sencillo. Doctor, sí, te escucho. No cambia el power. No cambia el power. No cambia el power porque este ya está, el power. Yo te volví nada más a eritropoyetina. Ah, bien. Ahí está. Ah, bien, bien. Dejamos de, bueno, esa vamos a la parte de eritropoyetina, ¿sí? Viene la concentración, la dosis puede ser de
10.000 trisemanal sería 3.000 unidades o 4.000 unidades trisemanal para paciente con falla renal. Se puede aumentar hasta dosis máxima de 80.000 unidades semanal. Se puede utilizar, ¿sí? Esta es la dosis máxima de eritropoyetina. Los efectos adversos creo que habíamos hablado ayer, ¿sí? Principalmente es aumento de glóbulos rojos, ¿sí? En realidad lo que buscamos, ¿sí? Trombosis, hipertensión maligna no corregible, ¿sí? En algunos pacientes puede producir aplasia de las células, la series roja pura. Es raro ver reacción alérgica hacia la droga, pero puede existir por los componentes. Después, filgastrin, ¿sí? Que es estimulante de colonia. Tenemos varios nombres comercial, ¿sí? Pero la droga sigue siendo lo mismo. La dosis que se utiliza es 300 microgramos, ¿sí? Por día. Igual se puede calcular de 1 a 2 microgramos por kilo, pero la mayoría lo hacemos directamente 300, que es lo más sencillo, que cada ampollita viene con esa cantidad. 300 microgramos por día hasta salida de su neutropenia. Para hablar de neutropenia, hablamos neutrófilo por debajo de 1500. Ese neutrófilo puede llegar a ser leve, moderado, severa, muy severa, eso te explico después, en la clase de clínica, y creo que también hablamos de la plasia medular, esa parte. ¿Sí? La idea de la dosis de filgastrin hasta su salida en neutropenia, que supere 2 recuentos consecutivos por encima de 1500 neutrófilos. ¿Sí? La presentación del mercado, la mayoría son 300 microgramos. Existe una presentación de 450 microgramos. No la utilizamos de rutina, sí se utiliza mucho más para pacientes que requieren trasplante, que la que tengo que estimular para que libere más CD34 a la sangre periférica. Principalmente los pacientes que hacen trasplante autólogo en médula ósea, como mieloma múltiple, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, que están con mucha quimioterapia y requieren mayor estimulación, ¿sí? Existe también filgastrin que son de acción más prolongada, ¿sí? No se utiliza muy común en el mercado, tampoco para trasplante están utilizados en este momento, ¿sí? Se me fue el nombre en este momento, pero existe, pero la mayoría no estamos utilizando más y en cualquier momento dejan de comercializar por el costo, porque sigue siendo más barato el filgastrin común que el de acción más prolongada. Y de los trombomimétricos son esos dos nada más en el mercado. Como había dicho, la autorización para los trombomimétricos, principalmente para Trombopac, está descrito en la plasia medular, ¿sí? La dosis habitual es de inicio de 150 miligramos, es mucho más dosis comparado a la trombocitopenia inmune, que se la utiliza, ¿sí? Para pacientes con trombocitopenia inmune, esta droga de trombopoyéticos mimétricos o estimulante receptor de trombopoyetina está en segunda línea, junto con esplenectomía, ¿sí? Y uso de rituximab. Que actualmente, si el paciente falla la primera línea con corticoides, se utilizaría estas drogas, ¿sí? Dependiendo, por un lado, la obra social, que es lo que me autoriza, por otro lado, si el paciente está de acuerdo o no de hacerse una esplenectomía. Por eso que la esplenectomía es bastante drástico, ¿sí? Y complica bastante, tiene algunas complicaciones. Preguntas, dejo abierto el chat, dejo de transmitir mi pantalla. Si no ven nadie lo que charlan, manda mensajes. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? No, doctor. Nada. Es aburrido terapéutica, ya le digo. A mí tampoco me gusta mucho. Yo la aprendí por obligación y ciertas drogas nada más principalmente. Pero me decís que tenga que leer todo de nuevo, me enloquecería todos los mecanismos y lo que existe en moléculas. ¿Sí? ¿Usted también da en la siguiente clase de clínica conmigo? ¿Todos? Bueno. Creería que sí, doctor. Quería que sí. Nos quedan 14 minutos. Sí, me dicen todo el mundo. Perfecto. Bueno. ¿Descansamos? Porque la clase siguiente es un poco más larga de clínica.
Porque tengo que dar muchos temas, más y les tengo que agregar la anemia megaloblástica que me piden ustedes. ¿Es ese mismo Zoom o va a ser otro? El otro Zoom vamos a usar, si no me Bueno. equivoco, porque este es el Zoom de terapéutica, si no me Sí. equivoco. El otro es de medicina interna 2. ¿Sí? Así que vayamos desconectándonos, ¿tá? Sí. Y nos encontramos de vuelta en 10 minutos. Fin de charla.